Gracias a la astucia de una gran mujer, con extraordinarios dotes y entereza, se pudo conservar hasta el día de hoy una de las casas más antiguas y emblemáticas construidas en territorio mexicano. En el predio marcado con el número 506, localizado en el costado sur de la Plaza Mayor del centro histórico de la ciudad de Mérida, Yucatán, se encuentra una antigua propiedad que por su arquitectura y belleza no pasa desapercibida. Fue construida hace más de 470 años, la llamada Casa de los Montejo, misma que fue la morada de los conquistadores de la península de Yucatán. Cuando se fundó la ciudad de Mérida, el 6 de enero de 1542, por Francisco de Montejo y León, mejor conocido como el Mozo, se realizaron los primeros trazos arquitectónicos de la ciudad. Se dispuso de una manzana completa en el costado sur de la Plaza Mayor, para que ahí se edificara la residencia de los conquistadores. Como es de suponerse, en su construcción se ocupó la mano de obra de los indígenas mayas y se reutilizaron las piedras labradas de sus templos. Como ya se sabe, la ciudad de Mérida se fundó justo en el lugar donde se encontraba la ciudad prehispánica de To. Aunque no se tiene con seguridad la fecha del inicio de su obra, se sabe que la casa fue concluida en el año de 1549, según inscripción que se distingue labrada en su fachada. A la muerte de Montejo el Adelantado, la propiedad quedó en manos de su hijo, Francisco de Montejo el Mozo, capitán en jefe de la conquista de Yucatán y fundador de la ciudad de Mérida, quien la vivió con su esposa, doña María Andrea del Castillo, y sus tres hijos, Beatriz, Juan y Francisca de Montejo del Castillo. Cuando fallece el Mozo, el 8 de febrero de 1565, se encontraba en una situación económica difícil, por lo que, para solventar sus adeudos, se sacó a remate hasta su casa-habitación. Su fiel y abnegada esposa, doña Andrea del Castillo, dama de extraordinarios dotes, y entereza, una verdadera matrona, se presentó a la Almoneda y rescató la casa solar de manos de sus acreedores, conservándola así, para ella y su descendencia. Resulta que doña Andrea poseía regular fortuna heredada de su madre, y no titubeó en gastarla para rescatar la casa de los Montejo. En 1585, doña Andrea manda a hacer su testamento, y nombra como heredero a su hijo varón, don Juan de Montejo y del Castillo. Sin embargo, era tanto el cariño que le tenía a la casa, que su difunto esposo había construido, que incluye una interesante cláusula, la cual decía que el predio en cuestión no podía ser nunca enajenado, sino solo transferido a su descendencia, en orden a mejor derecho, y así sucesivamente. De esta forma, se instituye sobre el edificio el importante mayorazgo de los Montejo, el cual permaneció vigente por 247 largos años, hasta que en 1832 uno de sus herederos se las ingenió para disolverlo. Se puede decir que gracias a doña Andrea del Castillo y al mayorazgo que creó, la casona principal se pudo conservar a lo largo de todos estos años. Siguiendo con los propietarios de la residencia y las familias que vivieron en ella, podemos decir que a la muerte de don Juan de Montejo y del Castillo, la propiedad pasó a su hijo, don Juan de Montejo Maldonado, el cual estaba casado con doña María de Velasco. Fue el último de los poseedores que llevaron el apellido Montejo, pues al fallecer, no dejó descendencia, perdiéndose entre los herederos el apellido patronímico. Entonces, la histórica propiedad pasó a manos de su sobrino, don Juan de Salazar Montejo, casado con doña Ignacia Santos Padilla. Al extinguirse varias generaciones después de los Salazar Montejo y cuando ya no dejaron sucesión, el mayorazgo fue reclamado en 1716 por el capitán don Francisco de Solís Casanova, regidor perpetuo de Mérida y encomendero por su majestad, el cual utilizó argumentos falsos para hacerse de la propiedad. Como haya sido, el capitán Solís tomó posesión de la propiedad, así como después sus descendientes, hasta llegar a la tercera nieta, doña Manuela de Ancona y Solís. Al fallecer esta, el 26 de agosto de 1828, sin dejar sucesión, pone en su testamento, como heredero y albacea, a su hermano, don Joaquín de Ancona y Cárdenas. En el testamento se estableció que al fallecer la casa sería heredada por su sobrino, don José Julián de Ancona y Velázquez. Tanto el tío como el sobrino, ya consumada la independencia de México, obtuvieron en 1828 la autorización del Tribunal de Justicia de Yucatán para vender la propiedad. Es así
que en 1832 le venden la casa a doña Teodosia Roubertus, siendo la primera propietaria, que no era descendiente de Francisco de Montejo el Mozo. Aquí es donde se rompe el vínculo de consanguinidad, establecido por la viuda del mozo, doña Andrea del Castillo. El mismo año, la señora Roubertus vendió la casa a don Pedro Casares y Armas. En 1838, endeudado don Pedro, decide vender la propiedad. Resulta que dos jóvenes, descendientes de Francisco de Montejo, contrarios a la actitud de su primo, don Joaquín de Ancona y Cárdenas, el cual había roto el vínculo y vendido la propiedad, sin ningún miramiento, tomaron la determinación de adquirirla a la primera oportunidad que se les presentara. Estos dos jóvenes fueron los hermanos, don Lorenzo y don Simón de Peón y Cano, y así sucedió. En 1838, el señor Pedro Casares, endeudado, decide hipotecar la casa. Fue la oportunidad para que en 1839 la propiedad la adquiera don Simón de Peón y Cano, el cual era el 13º nieto del capitán Montejo. De esta forma, la propiedad regresa nuevamente a sus descendientes originales. Don Simón estaba casado con doña Venancia Loza de Quijano, la cual era también descendiente de los Montejo, por línea preferente a la de su esposo, ya que era novena nieta de doña Beatriz de Montejo y Castillo. Del matrimonio Peón Loza nace en 1847 don José María de Peón y Loza, mismo que contrae matrimonio en 1871 con doña María Jesús Peón, la cual era 12ª nieta, por 3 líneas, de don Francisco de Montejo y León. Su hija, doña Eduviges Peón y Peón, la cual nace en 1871, fue 13ª nieta, por 5 líneas del conquistador. Doña Eduviges contrajo matrimonio el 16 de noviembre de 1893 con el ingeniero civil y caballero de Leopoldo II, don Manuel de Arrigunaga y Gutiérrez de Estrada. De este matrimonio sale la familia Arrigunaga Peón. En 1914, doña Eduviges recibe en herencia la propiedad. En 1941, pasa a sus hijos, los Arrigunaga Peón. En 1981, la Casa de los Montejo es adquirida por Inmuebles Banamex, sociedad anónima de capital variable. Actualmente funciona un banco en su interior y la casona principal fue conservada y convertida en el Museo Casa Montejo. Edición e investigación. Yucatán pasado glorioso.